Hola, muy buenos días. Ya estamos de regreso en Radio Ardilla y en esta sección hablaremos de la relación e importancia entre nuestro sistema inmunológico y algunas biomoléculas como las proteínas y carbohidratos. Para esto, tenemos como invitada de honor a la doctora Pilar Rivera, que nos hablará un poco más acerca de estas biomoléculas y su importancia. Muy buenos días, Pilar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por regalarnos un poco de tu tiempo para poder aclarar nuestras dudas acerca de las proteínas. Bueno, entonces Pilar, cuéntanos un poco más. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas formadas de 50 a 300 aminoácidos y estas destacan porque son las más versátiles en los sistemas vivos porque tienen muchas funciones. De hecho, nuestro peso corporal se constituye del 18 al 20% de proteínas. ¿Y cómo es que se forman las proteínas? Bueno, estas proteínas se forman por medio de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. En estos enlaces se une el grupo amino de uno con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Y a estas cadenas se les otorga su nombre dependiendo del número de aminoácidos que se unan. Si son 2, se llamaría dipéptido. Si son 3, tripéptido. Y así sucesivamente. Dentro de cada polipéptido, a cada unidad de aminoácidos se le conoce como residuo. También es necesario mencionar que cuando se hacen estos enlaces entre aminoácidos, se libera una molécula de agua. Órale, qué interesante. De hecho, yo alguna vez escuché en mis clases de joven que la quitina es una proteína encontrada en insectos, en algunos extintos dinosaurios y en algunos animales marinos, y está formada por cadenas de hasta 27.000 aminoácidos. Oye, Pilar, ¿y existe alguna forma de clasificarlos? Sí, de hecho se clasifican de dos formas distintas, por su estructura o por su función. Ok. ¿Y nos podrías platicar un poco más de ambas clasificaciones, por favor? Claro, la clasificación de acuerdo a su estructura se divide en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las primarias son las que te mencioné anteriormente. Las secundarias, a su vez, se dividen en tres clasificaciones: alfa hélice, hojas beta y bucles o giros. Las alfa hélice forman un cilindro que se estabiliza mediante un puente de hidrógeno. Te preguntarás por qué se forman cilindros. Bueno, lo que pasa es que el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro, que se encuentra 4 residuos adelante, se unen y esto provoca su forma espiral. La otra clasificación de estructuras secundarias son las hojas beta. Estas son prácticamente planas y se unen también por puentes de hidrógeno de 2 a más hebras que estén cerca. Y por último, los giros o bucles. Estos tienen una forma globular y cambian de dirección mediante giros de 180 grados. Y estas lo que hacen es intervenir con otras proteínas y su entorno. Después tenemos las proteínas terciarias. Estas son un poco más complejas y unen varias proteínas primarias. Y la última clasificación son las cuaternarias. Estas se forman por dos cadenas polipeptídicas idénticas o hasta 12 distintas. Oye, entonces, la segunda forma de clasificarlas, ¿cómo funciona? Bueno, cuando se clasifican de acuerdo a su función, pueden ser fibrosas o globulares. En resumen, las fibrosas se encargan de formar estructuras. Solo se encuentran en animales y normalmente son insolubles en agua. Un ejemplo muy común es el colágeno, que es uno de los componentes de la piel, los huesos, dientes y cartílagos. Las otras son las globulares. Estas no tienen funciones estructurales, son más bien transportadoras, enzimáticas, protectoras y estas sí son solubles en agua, como la hemoglobina, por ejemplo. Básicamente, esas son las proteínas. Qué interesante. Oye, ¿y cómo se relacionan con el sistema inmunológico? Bueno, pues como ya te mencioné anteriormente, una de sus funciones es de protección. Y este tipo de proteínas tienen la capacidad de identificar sustancias ajenas al cuerpo, como virus, bacterias u otras células, para eliminarlas y cuidar de nuestra salud. Un ejemplo muy claro son la trombina y el fibrinógeno. Lo que ellas hacen es contribuir a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Lo que sucede es que la trombina convierte la proteína soluble en insoluble, a lo cual le llamamos fibrinógeno, que a su vez se crea la fibrina. La fibrina forma una malla para atrapar los glóbulos rojos y blancos y formar una costra para evitar infecciones. Por eso es importante consumir proteínas. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por ilustrarnos en este tema. Vamos a un corte comercial, un poco de música y regresamos. No se vayan, los dejo con María y otro invitado especial que nos platicará más acerca de este tema. ¡Volvemos!
Gracias y ya estamos de regreso con un nuevo invitado, el doctor Coe. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, pues muy contento por estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ya hablamos un poco sobre las proteínas. ¿Usted nos podría aportar algo más sobre este tema? Claro que sí, de hecho yo les voy a platicar un poco más sobre las enzimas. Perfecto, entonces comencemos. ¿Qué son las enzimas, doctor? Bueno, básicamente las enzimas son proteínas globulares formadas por polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas y aceleran 1 millón de veces o más. Usualmente se llevan a cabo en bajas concentraciones y tienen un objetivo específico al cual se le conoce como sustrato. Como dato curioso, ¿sabían que las enzimas tienen de 62 a 2500 aminoácidos? Y además casi todas las reacciones dentro de la célula son catalizadas por ellas y existe una enzima para cada reacción. ¿Y cómo se activan estas enzimas? Bueno, María, déjame decirte que las enzimas por sí solas no realizan la acción, sino que necesitan un sustrato específico que se una a la zona, la cual es responsable de interactuar con la molécula para que la reacción se produzca, y a esta zona pues se le conoce como sitio activo. Y este sitio activo contiene las cadenas laterales de los aminoácidos. Esta acción se puede llevar a cabo de dos maneras. La primera es con el modelo llave-cerradura, en el cual, pues como su nombre lo dice, el sitio activo y el sustrato embonan perfectamente para realizar la reacción. Y el segundo se conoce como modelo de ajuste inducido, en el cual al momento en el que el sustrato entra a ellos, este sitio activo se moldea según la forma de su objetivo específico. Qué interesante. Doctor, ¿y existen algunos factores que influyen en su desempeño? Pues sí, bueno, la mayoría de las enzimas pueden ser desnaturalizadas o afectadas con cambios de temperatura, con pH, con la presencia de detergentes o con la concentración de enzimas o sustratos. ¡Wow! Oiga, ¿y tienen alguna manera de clasificarse? Pues sí, también. De hecho, las enzimas se clasifican y se nombran según la reacción química que catalizan. Por ejemplo, existen 6 tipos de enzimas. Las oxidorreductasas, que catalizan las reacciones redox. Las transferasas, que como su nombre lo dice, transfieren grupos funcionales entre moléculas. Las hidrolasas, que rompen una molécula mediante la adición de agua. Y las liasas, las liasas, que se encargan de formar o añadir un doble enlace a través de hidrólisis o oxidación. Y por último, ahora sí, las isomerasas, que mueven grupos funcionales dentro de una molécula. Perdón, olvidé uno. Las ligasas o sintetasas, que unen dos moléculas gracias a los ATPs de la hidrólisis. Ok. Oye, pero anteriormente nos mencionó que las enzimas sirven para acelerar reacciones, ¿no? ¿Hay alguna manera de medir su rendimiento? Bueno, pues básicamente existe un área de la bioquímica relacionada con la determinación cuantitativa de las velocidades de las reacciones que catalizan las enzimas, y esta área se llama cinética enzimática. Esta misma pues nos muestra una gráfica que da en función de la velocidad y concentración, que da una gráfica en función de la velocidad y la concentración, y ya como resultado nos da una ecuación la cual nos muestra dos momentos de transición por medio de una ecuación. Y pues esta es enzima más sustrato, y en el resultado de esta unión se da el primer momento de transición, la cual se convierte en el complejo enzima-sustrato. Después de este complejo reacciona y al llegar al punto máximo encontramos la segunda transición, en la que se encuentra el complejo enzima-producto, y pues por último tenemos la enzima y el producto libres. Pues todo suena muy interesante, pero ¿cómo se realiza la gráfica, doctor? Pues existen varios métodos, pero el más conocido es el de Michaelis-Menten, que estipula una ecuación en donde la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la concentración del mismo sustrato, y pues todo esto más la Km, en donde la velocidad máxima es el punto en que la enzima y el sustrato están completamente unidos y se está llevando a cabo la reacción. Por otro lado, la Km, que es la constante de Michaelis, es la concentración de sustrato a la que la velocidad está a la mitad de su valor máximo. Sin embargo, pues se hizo una ecuación, una modificación a esta ecuación para que sea más precisa, y se le conoce como la ecuación de Lineweaver-Burk, y esta ecuación es la función lineal recta y se expresa como 1 sobre la velocidad inicial es igual a la Km sobre la velocidad máxima
por 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima y pues finalmente se obtiene el rendimiento de la reacción. Doctor, pues no queda nada más que agradecerle por su tiempo. ¿Algo más que quiera aportar sobre el tema? De hecho, sí, me gustaría destacar que es importante entender la cinética de las enzimas para adelantarnos a las enfermedades y así prevenirlas. Perfecto. Vamos un corte y regresamos con mi compañero Felipe. Perfecto, muchas gracias. Volvemos a Radio Ardilla. Para los que apenas nos van sintonizando, hace un momento platicaba con los doctores Kobe y Pilar, especialistas en proteínas. Ellos nos platicaron sobre las proteínas y algunas funciones de estas. En este tercer bloque tenemos como invitado al atlético doctor Alex, especialista en carbohidratos. Hola, buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco sobre los carbohidratos, qué son y por qué son tan importantes para el cuerpo y los organismos vivos en general. Claro que sí, Felipe. Pues mira, ahí tengo una breve introducción. Bueno, tú has escuchado hablar de las moléculas, ¿no? Está que la Ajá. molécula de agua, la de sal, etc. Sí, Esas sí. moléculas son clasificadas como orgánicas e inorgánicas. Dentro de las orgánicas encontramos 5 grupos principales: lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos y carbohidratos. Ok. Los carbohidratos son las biomoléculas orgánicas más abundantes y la mayoría de ellos están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos pueden encontrarse en su forma más básica, que son azúcares simples llamados monosacáridos. Muy bien. Estas unidades monoméricas pueden formar cadenas uniéndose unas con otras por enlaces glicosídicos. Después de los monosacáridos están los oligosacáridos, que van desde 2 hasta 10 azúcares, y los que se consideran como polisacáridos son los que son de más de 10 unidades simples. Oh, muy Eh, bien. Dentro de los oligosacáridos, ya ves que te dije que son de 2 hasta 10. Ajá. Los de 2 también se les conoce como disacáridos, de 3 trisacáridos y también así y así. Oh, perfecto. Oye, y todo esto suena muy complejo. ¿Habrá alguna forma de representarlos fácilmente? Claro, se me puede decir eso. La fórmula general de la mayoría de los carbohidratos es, visualízalo, ¿no? Entre paréntesis, CH2O Ok. y un subíndice N. De Ah, ahí muy viene el bien. nombre. Carbo es por el carbono que está en la fórmula que te acabo de decir, e hidrato es por el agua. Oh, ok, muy bien, muy bien. Pues ahora todo tiene sentido. Oye, ¿y qué hay de cierto con eso que dicen que los carbohidratos engordan? Voy a sonar medio mamón, pero es la verdad. Los carbohidratos no engordan. Lo que engorda es la persona o el organismo que los consume en exceso. Ay, no más, pues sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se dice que el consumo de carbohidratos excesivo de un individuo hace que engorde? Para ser más específico. Bueno. Lo primero que nada, los carbohidratos son la principal fuente de energía de los organismos vivos. Mediante la respiración celular, los monosacáridos son degradados por las células y su organelo productor de energía por excelencia, la mitocondria. Ah, ok. El ATP producido por la mitocondria después es ocupado por todos los bioprocesos del organismo. Los carbohidratos también se conocen por ser fuente de energía inmediata de cuando son ingeridos. Ok. Ahora, si por ejemplo la glucosa no se consume en ese momento en el que el individuo la consumió, el cuerpo o el organismo, en vez de desecharla, la transforma en un polisacárido, que es el glucógeno, de manera que pueda utilizarla en un futuro. El glucógeno es un polisacárido que se almacena en los músculos y en el hígado. Es por eso que alguien que consume mucho azúcar y no la metaboliza, no la ocupa. Vaya, su cuerpo la transforma en glucógeno y después en tejido adiposo. Ah, ok, muy bien. Oye, ¿y con bioprocesos a qué te refieres? Bueno, me refiero a las actividades cotidianas que todo ser humano hace, o organismo, ¿no? Correr, respirar, pensar, comer, digerir, hablar. Si una persona que trabaja en oficina y no hace ejercicio come la misma cantidad que un atleta como yo, pues obviamente engorda porque toda esa energía, en vez de consumirla, la almacena en forma final de grasa. Ah, ok, muy bien. Entonces, pues, un ejemplo, yo que estoy aquí todo el día sentado en Radio Ardilla, haciendo nada, hablando todo el tiempo, adquiero la misma dieta que tú, pues seguramente voy a subir de peso. Así es. Hablar no tiene la misma demanda calórica o de energía que, por ejemplo, correr 2 kilómetros.
Ah, ok, ok. Oye, y me dijiste que el glucógeno es un polisacárido que almacena energía porque son cadenas muy grandes formadas por glucosa. ¿Existen otro tipo de polisacáridos? Claro que sí. ¿Has oído hablar de la celulosa o del almidón? Sí, bueno, pues sé que la celulosa se usa para hacer papel, ¿no? Y que el almidón es muy usado en la industria de alimentos como la repostería o la confitería, pero pues la verdad no sé de dónde se obtengan. Es correcto lo que dices, tienes la boca llena de verdad. Ah, muchas gracias. La celulosa es ampliamente encontrada en plantas, al igual que el almidón. Nosotros, a diferencia de los animales, no podemos degradar la celulosa, pues porque no tenemos las enzimas que se requieren para hacerlo. No significa que no puedas comerla, simplemente si la consumes no vamos a obtener los mismos beneficios energéticos que esta puede brindar. Es más bien como fibra, así como entra, sale. Luego, el almidón en plantas es usado como reservorio nutricional y es como el glucógeno en los animales, como en nosotros. Ok. El almidón sí lo podemos degradar y aprovechar toda esa energía. Por ejemplo, la papa es un alimento muy rico en almidón. Oh, qué interesante esta información. Oye, y los demás doctores comentaron de la inmunología. ¿Tú qué nos puedes decir de eso relacionado con los carbohidratos? Sí, mira, el sistema inmune es muy complejo, pero existe una línea de defensa que son los macrófagos. Son células grandotas en comparación con los intrusos, imaginando una invasión bacteriana. Estos circulan por todo el torrente sanguíneo monitoreando que no hay intrusos. Si encuentran algunas bacterias, estas son devoradas para erradicar la amenaza. La manera en que estos macrófagos funcionan es la siguiente. O sea, envuelven a la bacteria o a las bacterias y estos macrófagos tienen enzimas que degradan carbohidratos. Y la mayoría de las bacterias, su membrana plasmática está formada por carbohidratos. Entonces, si la enzima ataca el carbohidrato, ahora sí que le quita la piel o la protección a la bacteria y este, la hace inútil, pues. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues doctor, desgraciadamente nos está comiendo el tiempo y tenemos que ir a un corte musical. Pero pues muchas gracias por tu tiempo y por la información que nos has brindado. Que tengas buen día. Gracias a ti, Joven. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima en Radio Ardilla. Escucha.